Cordial saludo, apreciado tutor y compañeros. Mi nombre es Alexander Erazo Guerrero, pertenezco al grupo 37 de electromagnetismo y en esta ocasión, en primer lugar presento mi documento de identidad, ¿ya? Y voy a pasar a explicar lo que es el experimento número 3 de la práctica número 1, el cual nos dice lo siguiente: circuito en RC, medición de la carga eléctrica y el tiempo que tarda en almacenarse la energía en el capacitor. Entonces aquí nos dicen lo siguiente. En primer lugar, ajuste adecuadamente el circuito como muestra la figura 8. El amperímetro, el capacitor y la batería deben conectarse en el orden adecuado. Vea las marcas positivo y negativo en los componentes del circuito. La placa positiva del capacitor debe conectarse a la terminal positiva de la batería. Si las conexiones se invierten, el capacitor puede dañarse. Las resistencias no tienen extremo positivo o negativo. Registre en la tabla 4 el voltaje de la batería y el valor del capacitor. Como segundo punto nos piden luego de mostrar el circuito de la figura 8, encienda la fuente de alimentación y registre cada 5 segundos los valores solicitados en la tabla 5, columna 2 y 3. Tome las lecturas hasta que sean demasiado pequeñas para medir y repita los pasos 1 y 2 con las resistencias de menor valor R2 y registre las lecturas en la tabla 5, columna 4 y 5. Aquí nos dan entonces la primera tabla, la tabla número 4 aquí, donde vamos a colocar pues los valores de voltaje, capacitancia, resistencias 1 y 2. Y aquí pues tenemos la tabla que debemos llenar, que nos dan el tiempo en segundos, la corriente y el voltaje tanto de la resistencia 1 y 2. Entonces para eso nosotros ya pues hemos preparado aquí lo que es el circuito, ¿no? Y en este caso nosotros nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Hemos colocado aquí en primer lugar pues una batería de 50 voltios. Tenemos aquí la primera resistencia que es de 500 kiloohmios. Tenemos aquí el capacitor que es de 75 microfaradios, ¿no? Y en esta ocasión para nosotros proceder a realizar lo que es la carga, entonces en primer lugar nosotros vamos a pasar a dar play para empezar a realizar el ejercicio. Entonces, en primer lugar, como se pueden dar cuenta, aquí pues no aparece en cero lo que es el voltaje del capacitor, está cargado, entonces pasamos a descargarlo completamente. Y una vez que esté descargado, entonces vamos a proceder a realizar la carga. Entonces, para realizar la carga, entonces primero desconectamos aquí y pasamos nosotros a cargar. De esta manera contamos nosotros los 5 segundos. Una vez que hayan pasado los 5 segundos vamos a detener. Vamos a registrar aquí los datos de la corriente, los datos del voltaje. Y procedemos a seguir entonces acá cargando el capacitor. Pasados los siguientes 5 segundos vamos a detenernos, vamos a registrar los datos y de esta manera pues vamos a seguir de la misma manera, ¿no? Para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer nosotros es proceder obviamente a descargar y ya lo que haríamos aquí es cambiar entonces lo que es la resistencia. Aquí de la segunda resistencia, la resistencia 2 será de 350 kiloohmios y vamos a repetir este mismo procedimiento. Nosotros anteriormente ya lo hemos realizado y ya tenemos por aquí listos los datos que hemos sacado. Entonces tenemos por acá lo siguiente. Tenemos entonces por aquí nosotros el experimento 3. Aquí está la adecuación del sistema que realizamos anteriormente. Como lo decía, la resistencia 1 de 500 kiloohmios, ¿no? Y la resistencia 2 aquí que es de 350 kiloohmios. Entonces, después de esto, nosotros hemos llenado lo que es la tabla 4. En el voltaje está 50 voltios, en la capacitancia el capacitor de 75 microfaradios, la resistencia 1 que es de 500 kiloohmios y la resistencia 2 que es de 350 kiloohmios. Entonces, después de esto, nosotros hemos llenado ya la tabla. Aquí están los tiempos que nos dan. Hemos llenado lo que es la corriente, el voltaje, tanto pues de la resistencia 1 como de la resistencia 2. Ahí tenemos llena la tabla. Tenemos la evidencia pues de la carga que nosotros realizamos. Aquí utilizamos el cronómetro, ¿no? Para realizar las medidas. Después de realizar esto, pues nosotros ya pasamos a responder o a resolver lo que es la práctica, lo que nos pide, que es lo siguiente. Entonces nos dice, describa con sus palabras por qué la corriente inició en un valor máximo y descendió hasta cero mientras el capacitor se estaba cargando. Entonces nosotros podíamos observar en la práctica que el valor de la corriente va disminuyendo mientras el capacitor se está cargando. Esto se debe a que el flujo de electrones se va almacenando en una de las placas del capacitor y no circula a través de todo el circuito. Pues de esta manera
a medida que se va cargando el capacitor, la corriente irá disminuyendo. Entonces aquí lo que pasa es que empiezan a circular los electrones desde la batería en este sentido hasta llegar al capacitor y de aquí no pasan, ¿no? Entonces vemos que sigue cargando, entonces cada vez va a ser menor la corriente. Entonces ahora pasamos a resolver lo que es la número 2, entonces que nos dice lo siguiente. Compare los datos obtenidos para cada resistencia R1 y R2. Explique la función de la resistencia en el circuito. Entonces, en los datos obtenidos de la resistencia R1 y R2, se puede evidenciar que en la resistencia R1, que es de 500 kiloohmios, el tiempo de carga del capacitor es más lenta respecto a la carga del capacitor con la resistencia R2 de 350 kiloohmios, que es más rápida, ¿no? Por lo tanto, la relación entre la resistencia y el tiempo de carga es directamente proporcional. Eso quiere decir pues que a medida que sea mayor la resistencia, pues mayor será el tiempo de carga. A medida que sea menor, pues la resistencia será menor el tiempo de carga. En cuanto a la corriente, esta disminuirá más rápido con la resistencia menor R2 y más lento con la resistencia mayor R1. De esta manera, podemos decir que la función de la resistencia en el circuito RC es la de regular el tiempo de la carga del capacitor. Entonces pasamos al siguiente punto, el cual nos pide que empleando los datos de la tabla 5 dibuje las dos gráficas para la corriente eléctrica en función del tiempo. Trace una curva continua. Entonces aquí tenemos para lo que es la corriente 1, la resistencia 1, aquí tenemos la resistencia, aquí tenemos lo que es el tiempo y pues nos damos cuenta, ¿no?, que la corriente es máxima cuando comienza la carga y esta va disminuyendo a medida pues que va aumentando el tiempo y de esta manera pues la corriente siempre se va a ir acercando a cero. De la misma manera pasa con la corriente 2. En la corriente 2 pasa lo mismo. Y entonces vamos a seguir acá con el siguiente punto que nos dice, calcule la carga del condensador. Nos dan esta fórmula que es capacitancia igual a carga sobre voltaje, empleando el valor usado de la capacitancia de la tabla 4 y la diferencia de potencial medida de la fuente del poder. Entonces, como tenemos que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje, nosotros lo que vamos a hacer es despejar la carga. Entonces, este voltaje que está acá dividiendo lo pasamos a multiplicar y nos queda que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces, donde Q es la carga, C la capacitancia, B el voltaje. Aquí lo que hemos hecho es reemplazar, ¿no? Los 75 microfaradios, 75 por 10 a la menos 6, y acá por 50 voltios. Entonces nosotros al realizar esta operación, la respuesta es que la carga es igual a 3.75 por 10 a la menos 3 coulomb, o lo que es lo mismo 3,75 microcoulomb, ¿no? Debemos tener en cuenta que un coulomb es un farad por voltio. De esta manera entonces nosotros seguimos por acá. Con base en la gráfica de corriente eléctrica contratiempo, ¿qué conclusiones, observaciones puede usted obtener de la experiencia? Entonces, con respecto a la corriente, se puede evidenciar que en el tiempo 0 segundos la corriente es máxima, como pudimos observar, ¿no? Cuando comienza a cargar, la corriente es máxima y va disminuyendo de manera desacelerada hasta acercarse a cero. Presentamos inconvenientes pues a la hora de tomar estas medidas debido a que el simulador Proteus debimos aquí añadirle una resistencia para descargar completamente el capacitor primero. Como nos dimos cuenta, pues acá no se encontraba ya cargado cuando nosotros empezamos a realizar la simulación. Entonces, de esta manera, seguimos aquí. Después cargamos el capacitor para poder obtener los valores desde la corriente máxima y la potencia del capacitor cero. Describa cómo un condensador es capaz de cargarse y descargarse en tiempos iguales. ¿Podría dársele algún uso a este comportamiento? Este sistema tiene múltiples aplicaciones. Consulte algunas de ellas. Entonces, acá tenemos que el capacitor pues se descarga en tiempos iguales utilizando dos resistencias del mismo valor. Con una se carga mediante la fuente y con la otra se descarga desconectando el capacitor de la fuente. Son muy útiles ya que se pueden almacenar una cantidad alta de energía en un tiempo corto o viceversa. Tiene múltiples aplicaciones entre las que se encuentra pues el control de alarmas, el control automático de luces, control de temperatura, entre otras. Pues de esta manera ya hemos explicado el experimento
número 3 de la práctica 1. Muchas gracias por su atención.